Buenas tardes, bienvenidos a su programa Conteo Ciudadano. Hoy es 11 de abril y tengo mucho gusto en tener aquí en el programa al padre José Segura. Aparte de tener un canal de YouTube, pues es un sacerdote que ha sido muy incisivo a favor del pueblo, pero del pueblo de verdad, de carne y hueso, no a favor de una palabra usada por la demagogia. Él está en la diócesis de Apatzingán, a unas 3 horas de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Estudió filosofía en la Pontificia Universidad de México. Es, por supuesto, sacerdote católico. Ha estado en varias parroquias. Y bueno, pues tiene un canal con mucha gente. La gente lo sigue, pues, por hablar de las cuestiones que suceden en el país vistas desde el lado de un sacerdote. A mí me parece que tiene un valor adicional muy fuerte, porque siempre pues va de acuerdo a los valores universales, a los mandamientos de la ley de Dios. Y otro tema es que pues la iglesia siempre en las dictaduras comunistas pues se ve amenazada, perseguida, y pues creo que el padre Segura no ha sido la excepción y tiene mucho que platicarnos hoy. Así que, padre José Segura, adelante. Gracias por estar aquí. Bueno, me gustaría que me preguntaras cosas concretas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues concreto, pues los temas que estamos viendo al día de hoy y lo que está sucediendo en México. Yo quisiera, desde tu punto de vista, em, en la fe católica, en el estado de Jalisco, atendiendo a las Bueno, no, comunidades. aquí hago una aclaración. Esa es la única parroquia del estado de Jalisco que atiende a Patzingán. Patzingán es Michoacán. Ah, ok, ok, Y la anterior, la Loma de los Hoyos. Bueno, las Lomas Jalisco. ok, bien. Gracias por la aclaración. Ok, pues desde tu punto de vista de estar en contacto con el pueblo, em, ¿cuál es la percepción de la gente en las comunidades acerca de lo que está sucediendo, pues directamente con la política, con el partido Morena? ¿Cómo interactúan las comunidades con el partido Morena? ¿Están padeciendo o están felices, 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 como se dice en las mañaneras? Bueno, es que en estos lugares donde he estado no gobierna, el gobierno, vamos, voy a hacer tautológico, pues repetitivo. Quien gobierna es el crimen organizado a través del gobierno. Y en La Ruana es una tenencia. Buenavista es la cabecera municipal, pero son pueblos grandes que fundó don Lázaro Cárdenas como para difundir la enseñanza socialista. Y no quería templos, pero la gente lo obligó a que se diera, aunque se enojó, pero pusieron un templo en La Ruana. También allá, bueno, y al presidente Buenavista, pues lo ponen los grupos según los que estén. Estaban los templarios, pues lo ponían los templarios. Luego estuvieron los de Jalisco, pues ellos lo hicieron, y luego ya los de Tepalcatepec, del abuelo, pues ellos es los que lo tienen ahora y se están peleando pues ahí en la plaza. Por lo tanto, los presidentes municipales son cero a la izquierda, no tienen policía, o la policía que tienen, esa nada más sirve para los delitos, esos que son, vamos a decir, normales, robos, mm, eh, peleas y cosas por el estilo. El verdadero gobierno económico, porque lo económico es lo principal, lo ejerce el narco, los grupos narquiles. Hay un grupo en Los Reyes, Michoacán,
y que es el que domina ese lugar donde estuve antes, que se llama las Lomas Jalisco. Gilotlán está en Jalisco y es vamos a decir, la cabecera municipal. Los demás son ranchitos, pero hay algunos más grandes, como estaba diciendo, que la misma cabecera municipal. Y allí todo se mueve por lo que diga el grupo que esté mandando en ese momento. Y en este momento, Sí. pues allá en Los Reyes es el grupo de un tal Huicho y de un tal Taquiringua. Bueno, está bien. Son los epítetos que les dicen a los dos cabecillas de ese grupo. Acá en Buenavista, pues están los Viagras. Y aquí en Apatzingán están los Templarios y otros grupos. Y están los Blancos de Troya, que son otro grupo dentro de los Viagras. Los Viagras, recordemos que son unos que trabajaban para los Templarios. Hay hasta unos videos donde la tuta les está dando instrucciones antes de que hubiera, o cuando hubo levantamiento de las autodefensas en La Ruana, y luego se fue Buenavista y Tepalcatepec, y ya de ahí se difundió para otras partes, pero también los que encabezaron esa rebeldía de las autodefensas fueron los delincuentes. Por lo tanto, lo único que querían cambiar era de grupo. Parece que los de Jalisco apoyaban ese cambio y los de acá no, y el gobierno de Michoacán tampoco. Por lo tanto, aunque cayeron los templarios por un tiempo, ahora están otra vez muy fuertes. No se solucionó el problema porque nada más cambiaron de ser parte de un grupo grande a ser parte de un cartel, ahora a ser células delictivas. Y así estamos. Hay muchos más grupos. Sí. Bien, cuando dices que gobierna el crimen organizado, bueno, pues ya es de todos conocidos que ellos son los que se encargan de la recolección paralela de impuestos o cobro de piso. Pero, por ejemplo, si hay la necesidad de una obra, pavimentar una calle, ¿quién la hace? Eso ya depende de las circunstancias de cada lugar, pero ordinariamente el crimen organizado pone u obliga a poner al presidente municipal, al que se encarga de las obras públicas. Y el de las obras públicas, bueno, ahí es donde llega el dinero para hacer las obras. A él es al que le cobran una cuota a los criminales y también le aprueban las obras que vaya a hacer. Ok, o sea que nada más recolectan el dinero del pueblo, pero no lo usan en beneficio del pueblo. Lo comento porque luego hay declaraciones tanto del pueblo, de la gente, como del crimen organizado, que pues les atribuyen el darles regalos en Navidad o en alguna obra pública, ¿no? Como si ellos fueran en realidad benefactores del pueblo y no extorsionadores del pueblo. Sí, y también hay muchos medios de comunicación que siguen esa temática de que ellos son que benefician a los demás. Y luego están pues, los descaros como la mm, presidenta municipal de Cualcomán, que hizo dos eventos para festejar al Mencho, el 10 de diciembre y cerca del 24 de diciembre. En esos eventos estaba la imagen, así como ahora dicen de esos alegres del barranco, y allí había muchos signos del señor ese Mencho, porque es el señor de los gallos, entonces pusieron un pequeño redondel para imitar que había gallos, etcétera, etcétera, y una lona donde estaba su nombre y su reconocimiento, que muchas gracias por haber ayudado a la presidencia municipal y al pueblo. Ya. ¿Y qué dice el pueblo? O sea, ¿cómo es la relación del pueblo con el crimen organizado? Digo, ya sabemos que no es buena, pero em, ¿tú lo ves sometido, lo ves desesperanzado, lo ves rebelde? Lo veo conforme. Voy a hablar desde La Ruana 2013.
La gente, bueno, los grupos delincuenciales tienen una base social. Esa base social son los familiares de sus integrantes más elementales, de los sicarios, de los que vigilan, etcétera. Esas personas son muchas. Si hay un chamaco que está trabajando con ellos, pues está su papá, su mamá, su hermano, su hermana, su tío y todos los demás. Mientras no le pase nada al chamaco y aunque le pase, no dicen nada. Ya saben que está en un trabajo difícil y que además mientras el miembro de su familia esté dentro del grupo delincuencial, ellos pueden también medrar, pueden abusar de la gente. Por otro lado, vamos a decir, la clase media está de acuerdo con ellos porque tienen la idea, los de la clase media, de que siempre se necesita un grupo que los defienda de los demás grupos, por supuesto. Y eso de que esa defensa de los que están ahí sienten que es un beneficio porque ya entraron, ya hicieron lo que iban a hacer de matar gente, correr, etcétera, y ahora mantienen una paz, entre comillas, y hacen lo que quieren los delincuentes. Y los altos mandos, pues están relacionados con los altos mandos del gobierno, y allí, y me consta, no estoy hablando de memoria, me consta porque para acceder a los altos mandos del gobierno se necesita una palanca. Y si esa palanca normalmente es ciudadana, pero solo le hacen caso cuando tiene detrás una institución, como en mi caso la iglesia. Pero si no, no hacen caso. Bueno, es al contrario. Si alguien va y denuncia una injusticia, más tarde en denunciarla que en asesinarlo a él. Mm. Bueno, así es. Y el cobro de cuotas y todas las demás cosas, pues son impunes. Bueno, de hecho aquí sacan mucho dinero del limón, miles de millones de pesos mensuales. De la cosecha de limón, o sea que ellos van parejo a toda la gente. Sé bueno, se van más hacia bueno, a la gente que genera dinero, pues, ¿no? Ya sea gente del campo, las empresas, las tiendas. Em, la gente que no tiene más que recibe un sueldo, ¿a ellos les cobran derecho de piso o no? No, bueno, sí cobran aún hasta hasta las mesitas que pone la señora para vender verduras y algunas cosas, recaudo se llamaba antes. Y a los que venden pollo y a todos. Bueno, es que Los maestros, los a maestros todos, también. a todos, a todos. Y a veces tienen que pagar a dos grupos, no solamente a uno, a dos grupos, porque como no, aquí todavía no, como que no se instala uno solo, ahorita está en una tremenda lucha los Jalisco contra los templarios, entonces están asesine y asesine gente y están corriendo gente, expulsando por la fuerza de los ranchos. Y, Sí, y además ahora está eso de los campos minados, que van como 6 personas muertas allá por aquellos ranchos de Limón y han muerto jovencitos en Buenavista, un señor y un jovencito, un maestro acá para las bateas, son ranchos de acá pues, y allá para el último fue en Puerta de Alambre, un señor que iba a trabajar a su parcela en una bicicleta y pisó una mina y se murió. ya. Y no La, pasa nada, es que no pasa nada. No sé si me de entender, no pasa nada. La gente lo sufre, llora, pero no tiene idea ni disposición ni de exigir una investigación y un castigo. ya, sí, porque al que mete una denuncia, como dices, o sea, al que denuncia ante la autoridad algo así, lo matan. Sí, sí, pues sí, es simple, es que esa es una pedagogía.
Una pedagogía Y terrible. para circular de un pueblo a otro, vas en tu camioneta, en tu carro, te detienen para cobrar. No, bueno, extorsionan a las personas. Por ejemplo, las policías, pues, municipales de aquí. A veces se ponen a hacer, pues, como unas investigaciones o a parar gente, como unos retenes, pero lo que quieren es robar a la gente y como la gente también está, pues, como apanicada, como dijo Fox, pues prefiere dar 100 pesos a que le recojan su vehículo o le hagan algo. Y, Sí. y yo lo he visto, no me lo han contado y a mí me han querido cobrar. Ahora, este tema de las autoayudas, este, empezó con Peña Nieto, ¿verdad? Cuando se vio como la incapacidad del Estado de oponerse y dobló las manos. Y yo recuerdo que fue en ese sexenio cuando varios grupos, se pronunciaron y se les dio permiso. ¿Sí fue así? Yo creo que no. Más bien lo promovió Peña Nieto a través de un general Naranjo, uno que tenía experiencia de las autodefensas de Colombia. No sé por qué lo hicieron. Bueno, no sé así como con pruebas, pero sí sé por qué lo hicieron. Es que los templarios se habían apoderado de todo el estado de Michoacán. El, el tal Chayo había, pues no sé cómo le hizo, que puso un gobernador, puso a los diputados y a los senadores de la República federales y puso a todos los diputados de acá, al poder legislativo, a todos los presidentes municipales, y todo dependía de esa organización terrible que eran los templarios. Y ellos eran muy crueles, desaparecían gente, mataban, etcétera. Entonces, todo el estado de Michoacán ya era un narcoestado o un estado narco. El estado era el narco y por eso Peña Nieto propició que se hiciera este tipo acá, los de Michoacán, las autodefensas, que en realidad desde aquí salieron para todas partes y cuando ya las autodefensas eran muy poderosas, entonces ya detuvieron al doctor Mireles, que era el vocero visible, pero el que mandaba era el abuelo de Tepalcatepec. Sí. Sí, Mireles fue el que murió hace unos 3 años más o menos después de una balacera de 1 hora. La Guardia No, no, Nacional. no, no. Mireles murió en su camita con con su señora y todo lo demás. No la anterior, sino la nueva. El que murió hace poco, bueno, es que Mireles es de Tepalcatepec, un médico, el doctor Mireles. Sí, Acá en sí, La Ruana se iban a levantar en armas los de perdón, una persona que no estaba muy de acuerdo, de un líder de los templarios que no estaba muy de acuerdo con, con el, con el Chayo. Y en La Ruana tenía le dicen el Chango, todavía vive, fue uno de los que se llevaron a Estados Unidos. Entonces en La Ruana tenía su lugar, vamos, su madriguera, pues su lugar donde él se reunía y mandaba en toda la región. Y a él lo traicionaron los del Chayo y le pagaron al gobierno para que matara a toda su gente. De hecho, allá en el lugar donde estuve, allá en las Lomas, Jalisco, allí él hizo una reunión, el Chayo, hace 11 años, y en esa reunión que juntó a todos sus seguidores fue el gobierno y con helicópteros y los masacró a todos. Eso no sale en las noticias, pero allá todavía se sabe y hasta hay algunos presos que incriminaron ahí del lugar y que después de 10 años los han empezado a dejar libres. Y el Chango, pues se peleó con los templarios y a él lo atraparon, le acabaron a toda su gente
y estaba en la cárcel de aquí y ya se lo llevan a Estados Unidos. Esos iban a ser los que iban a rebelarse contra los templarios. Habían involucrado a otras personas de la Ruana y cuando huyeron ellos, los de El Chango, entonces los del pueblo tuvieron que hacerse cargo porque los templarios iban a poner un orden en la Ruana, es decir, a matar mucha gente, a quemar las casas, pero no les salió ese evento y allí resurgieron dos líderes, Hipólito Mora, que es el que mataron hace como 3 años, y Cierto, otro sí. que un Rafael que le decían el pollo, pero a ese lo mataron un poquitito después del levantamiento, como a Sí. 1 o 2 años. Hoy, ahora que mencionaste Estados Unidos, ya hay actividad, ya hay drones, ¿han visto algún Marine? ¿Hay miedo entre el crimen organizado? Ya se rumora que tienen que bajarle un poco. Están en la total impunidad. Como en la total impunidad. Pongo el ejemplo, 3 meses atacando a las pequeñas comunidades de Apatzingán, de este municipio, y vienen los Jalisco y matan gente y la expulsan, y luego va el gobierno y los mata hasta con un helicóptero artillado, pero mientras va el gobierno, pues sí, se controla, pero se regresan los del gobierno y vuelven los otros a recuperar su lugar y ya están aquí en Apatzingán. O sea que, ¿qué se requeriría para, obviamente no se puede acabar con este mal que, bueno, pues ha existido y existirá, pero ¿tú ves posible que se recuperara algo del Estado de Derecho, que se les limitara, que se disminuyera su operación, vamos, que no se ha generalizado este cobro de piso? ¿Tú crees que eso es posible? No desde luego con Morena, sino con otro gobierno. ¿O lo ves tan sanguinario que crees que no es posible? Es que siendo realistas está la militarización. Los militares obedecen a el presidente o la presidenta de la República. Es una institución que aparentemente era independiente, bueno, entre comillas, pues independiente, pero al servicio de, y siempre ha sido la mano represora o el brazo represor de los gobiernos, desde los 60 hasta nuestros días, de una forma o de otra. Bueno, en nuestros días no es otro brazo represor, pero es del crimen organizado. El crimen organizado le paga para que haga ciertos eventos como estos contradictorios. A los Jalisco, ellos le pagan a los federales, creo que son, y los de aquí les pagan al gobierno, a los soldados que están en el gobierno estatal integrado ahí. Entonces, también me lo dijo a mí un militar abiertamente allá en La Ruana, ellos venían a hacer dinero aquí, que porque aquí les dan mucho dinero. Y es que hay altísimo dinero, miles de millones de pesos por lo de limón, porque le cobran al cortador. El cortador le pagan a tanto el kilo la caja y allí ya le cobran un impuesto. El dueño, cuando lo quiere mandar o llevar a una empacadora, a un empaque, le cobran otro impuesto. Bueno, 1 peso por kilo. Entonces son 1,000 pesos por cada tonelada. Son miles de toneladas, cientos de miles. Entonces cada día, pues gana. Por eso estoy diciendo que es un dinero verdaderamente extraordinario, grande. Por ¿Quién eso, lo gana? por ¿Los eso militares o el crimen el organizado? crimen organizado, pero con eso compra a los militares. Con eso los compra. Ok. Sí, tiene mucho dinero. Ok, ¿tú cómo viviste la guerra de Calderón contra el narco?
Porque bueno, pues ya ves que la usan como quieren, ¿no? Quien hable de ella la va a usar a su conveniencia, va a decir que fue buena o la van a demonizar. Pero, ¿cómo se vivió en tu comunidad? La guerra de Calderón, eh, fue en el 2006, ¿verdad? Sí, En sí, del 6 2006. al 12. Ajá, Estaba en otra parroquia rural de allí mismo, de esa región, se llama San José de Chila. sí. Había llegado yo en agosto y era terrible porque había un montón de, pues como de vigilantes, armados por supuesto, como que había dos grupos, unos estaban de un lado de un arroyo que hay allí y los del otro, y entonces estaban vigilando. Había pasado que un grupo delincuencial vino de Tumbiscatío allí a San José de Chila y mató a todos los que encontró en el camino y luego no los querían recoger nadie para enterrarlos por miedo a que regresaran esos locos. Bueno, y el día que llegó Calderón y que dijo que iba a hacer esta guerra, se acabó todo. Allí en el ranchito, la gente cuando iba a platicar conmigo se ponían recargados en la pared para estar viendo, no fuera que llegara una camioneta como esa que te digo y matara a la gente. Era un viernes, por cierto, el día que allí llegó vamos a decir, el ejército, y como el 12 de diciembre o el 11, y todo en silencio, ni balas, ni músicas, ni nada. Y ahí yo vi un cambio. Naturalmente, yo no tengo ningún interés, yo no soy panista, ni priista, ni morenista, ni de ninguno. Yo lo único que vi fue que ese día fue diferente. Que después esa guerra haya sido lo que haya sido, esa es otra cosa. Pero el único día que estuvo en paz un ranchito que estaba totalmente asediado por los delincuentes, ese día se fueron. Se fueron. ¿Y, y qué pasó después? O sea, durante esos 6 años, si lo comparas con lo que se vive hoy, y tomando en cuenta que pues, toda esta imagen que nos han transmitido, pero que además es cierta, de balaceras y de violencia, ¿no? Dicen que él desató la guerra que no existía y que él desató la violencia que no existía. No, ese es el discurso que se dice hoy para tratar de cambiar las apariencias y perdonar a los que están hoy. Pero si tú comparas esos 6 años con los 6 años del peor expresidente de la historia, ¿tú qué dirías? Bueno, en primer lugar, que sí sabemos todos que como se dudaba o se hacía una propaganda en contra de Felipe Calderón de que no había ganado las elecciones por esos 50,000 votos, entonces le llamaban el espurio. Y, y como él se quiso, bueno, esa es mi interpretación, se quiso como afianzar y el crimen organizado estaba muy fuerte, por eso hizo esa intervención, pero con la terminología muy desgraciada. Debió decir que era pues una implementación contra la violencia y eso de llamarla la guerra, pues eso perjudicó a él y a todo lo que ha seguido, porque no fue una guerra, pues, ni fue nada más aplicar la ley, pero bueno, cada persona tiene sus errores aún lingüísticos o verbales. Él dijo que era una guerra y la guerra, está bien. Pero en la guerra de Calderón, por lo menos, bueno, no se podía atacar todo. Seguramente sí se redujo el número de la violencia porque era muy fuerte. Estoy diciendo que desde el ranchito donde yo estaba se notó. Bueno, luego con Peña Nieto se agravó y con Peña Nieto aquí en Michoacán el crimen organizado creció de tal manera que todo el estado era un narcoestado.
el gobernador sustituto del que se enfermó, el tal Chuy Reina, era el jefe de los templarios. Nada más para que te des una idea. Si algún edil, algún presidente, porque los secuestraban y luego les exigían cosas, y el de Cuetzeo publicó eso, lo mataron inmediatamente. Porque él dijo el de Cuetzeo que lo habían llamado y que allá en el grupo de los templarios lo obligaron a ciertas cosas que él no quiso y que reconoció las botas del tal Chuy, ese Chuy, el presidente, digo, el gobernador interino, y entonces lo asesinaron y así. Entonces ya se había llegado un momento en que pues el gobierno de Peña Nieto no tenía control de Michoacán por lo menos. Y por eso. Pero de aquella época a esta, pues digo que estamos peor porque antes se podía andar por los caminos, pero ahora todos los caminos, todas las carreteras, todos los poblados tienen un control para que pasen los que quieran que pasen, secuestren, roben, maten, desaparezcan, y todo está muy controlado y no hay difusión. Todos los reporteros están callados porque, bueno, plato plomo, y yo creo que está bien que se callen pues su boquita. De todas maneras no van a ganar nada, los van a matar. Claro, pues si no hay Estado de Derecho, si no hay ley, pues da igual que lo denuncien o no lo denuncien. Ahora, en este tema de los crematorios o de Uchitlán, em, este tema de reclutamiento de jóvenes que los engañan con promesas de ofertas de trabajo y los reclutan. em, y las madres buscadoras que están haciendo lo posible por sacar esto a la luz y luego ya son perseguidas. Em, ¿Qué tanto está pasando con este tema de los crematorios? Porque creo que es lo que está realmente moviendo a la gente a la inconformidad, porque pues es la evidencia de cuerpos pues, que antes nada más se llamaban desaparecidos y ahora pues es la evidencia de que no están desaparecidos, sino que han sido asesinados. Em, ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace el pueblo? ¿Cómo convive con esa realidad? Cuando estuve en ese ranchito de San José de Chila, de 2006 más o menos a 2012, empezó ese reclutamiento. Aquí en Apatzingán, no en Apatzingán, en Morelia tenían un centro de reclutamiento. Aquí y allá les daban una formación disque bíblica, porque el Chayo, que era hermano, pues, tenía una secta, él hizo una narcosecta, esa es la otra cosa, con una base Mm. bíblica. Esa narcosecta tenía en todos los pueblos una ermita a la entrada y a la salida, donde estaba la imagen del Chayo. Luego al Chayo que lo hicieron santo, y aquí en Apatzingán le hicieron una capilla un poco grandecita, y un día se juntaron todos los seguidores y en la noche hicieron como una ceremonia donde lo declaraban santo. Y allá en San José de Chila, donde te digo, había una ermita grande porque allí era el centro. De esos lugares había un rancho que se llama Guanajuatillo, de donde era el Chayo, y en Holanda ahí están juntitos. Entonces hicieron una capilla grande y ahí hacían ceremonias. Luego, más adelantito, está lo que se llama la fortaleza, donde hacían grandes fiestas, eventos, palenques, cantos, corridas de lo que fuera, de caballos, de esto y aquello, y también donde juntaba el Chayo a todos los ricos de Apatzingán, y tenían que ir, o por lo menos mandar una cuota y alguien que los representara.
Y era una organización muy, pues muy sofisticada, porque no eran rancherones, sino hacían banquetes con chefs, etcétera, con muchachas, decanes. Era como algo diferente a lo que había visto el Chayo en Estados Unidos. Bueno, todo eso pasaba inadvertido, pero allí mostraban su poder, el poder del grupo. Y la gente lo fuimos viendo como normal, pero desde el inicio fue un matadero de gente. Están las 6 cabezas en Uruapan, que allí fue donde la justicia divina comenzó. Allí donde estuve, mataron a mucha gente, se llevaron a otra, desaparecieron, y al final, cuando ya me retiraba de ese lugar, asesinaron a una familia completa. Entonces, pero no pasaba nada, es decir, llegaba un grupo a un ranchito y sacaban a la gente de ahí, se la llevaban, la torturaban, lo que fuera, y luego la mataban. Y había un campo de exterminio que se llama la Barranca del Sopilote. Esa Barranca del Sopilote, un sacerdote de aquí fue a rescatar los cadáveres de una familia, de un tío de él, de su tío, su tía, un hijo, la esposa y un niño, que un día llegaron y se los llevaron. Y el sacerdote como pudo, algún de aquellas épocas, alguno de la judicial o un militar, lo llevaron al campo de exterminio, que ahí eran como 100 metros, como un campo de cuadrados, como un campo de fútbol, donde había huesos, cadáveres y todo, y ahí recogía a sus familiares que estaban en ese campo de exterminio. Y allí mismo les daban la preparación, como la primera preparación, y luego en los ranchitos circunvecinos se los llevaban a fuerza. El reclutamiento empezó en aquella época. Se los llevaban por la fuerza a Morelia, y un tal, ya no recuerdo su nombre, pero al ratito el que estaba dirigiendo eso, tenían centros de rehabilitación donde llevaban a jóvenes por la fuerza, y allí los orientaban hacia, como en Teuxitlán, pero allí no mataban así gente, nada más los forzaban y así los iban a matar, se los traían para acá, para este rumbo. Cedeño, se llamaba el señor ese Cedeño, era el encargado de reclutar y de educar. ¿Y cómo los educaban? Bueno, cuando ya regresaban de esa educación, que a veces duraba una semana o 15 días, ya venían rapaditos como soldaditos con su radio en la mano, y tenían que ir cuando los llamaran, a la hora que fuera y donde fuera. Y algunas personas que no estaban de acuerdo, pues, se fueron de los ranchos, porque no es que llegaran así como amablemente acá, como proponiendo una cosa, sino nos los vamos a llevar, ¿y quién se iba a oponer? Y bueno, por eso, pero De- de eso no se habla, porque pues este estado está completamente lleno de fosas y de campos de exterminio. tú como filósofo y sacerdote, em, digo, ahorita me vino a la mente esta canción de Jorge Negrete, creo que es la que nací despreciando la vida y la muerte. Luego nos metemos en la literatura náhuatl y también se ve como la vida como un paso intermedio hacia la vida futura, donde pues también es pasajera y no tiene mucha importancia. Luego está este tema de la Santa Muerte que yo no logro terminar de entender. O sea, para que, por ejemplo, estos chicos que los convierten en narcos o los narcos en sí, tú desde el punto de vista, no sé, filosófico, espiritual, eh, ¿cómo explicas que la gente obtenga este placer o este sentido de vida o esta creencia en la Santa Muerte o esto que nos relatabas de la narcosecta?
sea, una persona para levantarse de la cama, padre, pues necesita una motivación para vivir, no es nada más no, hay algo espiritual, una necesidad. Em, es difícil pensar cómo se transforma un ser humano en un asesino sin alma, como son estas personas. ¿Tú cómo explicas esta transformación? ¿Qué es para ellos la Santa Muerte? O sea, ¿en qué creen? En qué diablos creen para vivir de esa manera? Bueno, es que son muy religiosos, aquí somos muy religiosos, pero recuerda que la cultura dominante, la de allá del centro, la de los náhuatl, era pesimista y siempre hablaba que las flores se marchitan, que el jade se rompe, que la vida es un sueño, casi como Calderón de la Barca, pero en otro sentido negativo completamente. Y entonces hay como un pesimismo existencial. Y por otro lado, la fuga a ese pesimismo existencial, como dice, ahora podría decir algunas cosas Octavio Paz, pues es violento. La violencia como que suple a ese sinsentido de la vida. Entonces, ¿por qué también unas pajas se mata a la gente? Aquí se mataba a la gente y se sigue matando. No es cuestión de religión, ni es cuestión son un estilo de vida, donde la vida no vale nada. Y para algunos vale más el honor que la vida. Y el honor es que cumplan la palabra que dan, aún a los narcos y unos dichos ya muy rastreros acá de que más vale vivir un año como rey y no toda la vida como buey. Y que además si la vida no tiene sentido y la vida no vale nada, pues entonces arriesguemos la vida, que al cabo de todas maneras se nos va a acabar sin ningún sentido, pues tratando de vivir con un poco de poder y un poco de disfrute, aunque tenga que pagar, pues matando y robando y violando. Y la Santa Muerte, pues es como un sustitutivo de la Virgen de Guadalupe. La Santa Muerte, como todos sabemos, nació de una falsa interpretación de unas imágenes de San Bernardo de Claraval, allá en la Ciudad de México. Entonces había unas imágenes muy descarnadas de él y ya lo convirtieron en una muerte. Ahora, lo de la Santa Muerte también denota una ignorancia terrible religiosa y cultural, porque en la Santa Muerte se concentran todas las ideas más absurdas de hechizos, del eso de los santones o de la santería, también de los brujos, de los nahuales, de los poderes de la tierra, como si fueran unos seres personales. Y a la Santa Muerte también esos que veneran a la Santa Muerte le tienen miedo, porque saben que se los va a fregar al final. Pero entonces le ofrendan sangre, no la propia por supuesto, y le ofrendan también dinero y que los bendiga en todas sus cosas y sobre todo pues usan como la marihuana como un portal para tener comunicación con lo que llaman la Santa Muerte. Y ya no somos católicos, mira. El catolicismo tiene un sustituto de la Santa Muerte, que es San Judas Tadeo, San Juditas le dice. Entonces, antes de que la Santa Muerte se extendiera por todas partes como la patrona de los criminales, junto con el Malverde allá del norte, estaba aquí San Judas Tadeo, era el patrono, es el patrono católico de los narcotraficantes. Y ahora, pues, eso de la Santa Muerte pues, está muy extendido. Y hasta hay altares de la Santa Muerte en las calles. O sea que cuando dices que son creyentes,
pues son creyentes de algo, pero no creyentes de Jesús, sino No, no, de poderes sobrenaturales, vamos a decir, destructivos, malvados, pero que al mismo tiempo quieren protegerse de la misma maldad de esos santos, vamos a decir, adorándolos y dándoles lo que ellos, según ellos, piden esos santos. Por supuesto, hay muchos vivales que tienen santuarios y se aprovechan de las ofrendas y todo lo demás. Eso siempre ha existido. ¿y los políticos participan de estas creencias, de estos rituales? O pues, supongo que dependerá de cada persona, ¿no? Habría que hablar de con nombres y apellidos, pero sin meternos en nombres y apellidos, ellos se inmiscuyen o se meten a estos temas de chamanes y nahuales y la Santa Santería, Muerte también. sí. Y bueno, recuerda que ahora que le movieron lo de Cuauhtémoc, el futbolista, uno de sus ayudantes tenía un altar de esos de la santería, bueno, de la Santa Muerte, pero la santería con machetes, con huesos, con sangre, huesos humanos. No digo que hayan asesinado a nadie, pero lo sacaron de alguna parte para ponerlos ahí, para los ritos que hacían. Y que también todos los criminales más connotados pues van a Santo Domingo y a otras partes a que los bañen en sangre y un montón de cosas. Y también nuestra querida presidenta, pues no le hicieron un sahumerio el otro día y a López Obrador no le hicieron otro rito también de esos, chamánico, o por lo menos, sí, pues chamánico de la antigüedad, con el incienso y demás. Antes no dieron a fumar un cigarrito de marihuana. Bueno, Sí. Y qué tan directa es la conexión entre un rito de estos que les hacen, que le hicieron al expresidente y a la presidenta? Em, o sea, el que tú veas un rito de ese tipo, ¿tiene conexión directa con la Santa Muerte o no? no, yo creo que no, porque también al Papa Juan Pablo II cuando vino, también cuando Juan Diego le hicieron esos mismos rituales, es decir, también la iglesia ya se ha vuelto, por iglesia hablo de las jerarcas, se ha vuelto muy acomodaticia porque según nuestras reglas, esos ritos paganos, vamos a decir, no deben de dejarse hacer en una ceremonia católica. ¿Sí me Sí, doy a entender? Entonces también sí, sí, nuestros sí. dirigentes se hacen de la vista gorda o de la vista guanga y no aplican lo que deben de aplicar en la religión y entonces por eso está bien, vamos a decir, desarticulado el cristianismo, todo el cristianismo y el catolicismo. Sí. En este tema de las becas del bienestar y las ayudas a los niños y a los adultos mayores y todo eso, pues se habla cada vez más que hay problemas para encontrar mano de obra, porque pues las familias, pues si juntan dos o tres pensiones, pues ya les alcanza para vivir, ¿no? ¿Tú cómo ves eso en las comunidades? Veo que es una forma de corromper a la sociedad, porque en la época en que yo crecí de niño, lo importante era trabajar, no robar, es decir, tú te ibas a ganar lo que ganaras a través del trabajo, trabajo físico o trabajo intelectual, es decir, si estudias de hecho nos decían para que no trabajes con todo el cuerpo, pues estudia y muchos de ahí de mi pueblo llegamos a profesionistas, los de mi generación, la mayoría. ¿Por qué? Porque nuestros padres, aunque eran campesinos, unos ejidatarios y otros comerciantes, nos dijeron estudia y ahora son profesionistas. También ya de mi edad, pues ya van un poco terminando. Eso era antes. Ahora, ¿qué les enseñan los papás? Pues por lo menos unos papás equivocadamente dicen que mi hijo no sufra lo que yo sufrí y entonces les dan todo y no los corrigen. Crean unos monstruos que no van que sirven solo para hacer el mal. Y por otro lado, el gobierno ya fanatizó a la gente que no tiene preparación o aún algunos disque preparados
para como un cierto nacionalismo de izquierda, que es allá como de los 70, 60, 70. Pero ese no ha funcionado en ninguna parte, es lo que no entienden. No funcionó en Rusia, no funcionó en China, no funcionó acá en Corea del Sur, en el Corea del Norte, ¿cómo están? Entonces, Venezuela, etcétera, etcétera. Cuba. Todos los gobiernos de ese estilo saben destruir, pero no construir. Y para sacarlos hay que hacer una revolución, no hay otra. No hay, no hay otra, pues a esa conclusión estamos llegando. Tú como sacerdote, ¿te han llegado padres de familia preocupados por los nuevos libros de texto, la nueva escuela mexicana? No se acercan a ti para decirte, oye, padre, ¿cómo es eso que las niñas tienen pene y los niños tienen vulva? ¿No? ¿Te preguntan algo al respecto? No, esa es otra de las cosas, pues, vamos a decir, como el gobierno dice que les da los libros, pues, bueno, la educación particular es diferente. Sí, toman esos libros, pero esos no sirven. Yo estuve siempre en colegios particulares. Primero, los maestros no se enferman, no se emborrachan, no dan qué decir, eran personas honestas y modélicas. Sí. En segundo lugar, usaban los libros de texto, que eran buenos los anteriores, y complementaban con otros perfectamente. Entonces salíamos a la par de la escuela federal, que también era buena. Pero últimamente este sistema pues quiere decirnos que todo lo que venga de Europa, lo de España, todo lo que venga de Estados Unidos, todo lo que venga de fuera, es una invasión colonialista o imperialista, porque la última fase de la lucha de clases es el imperialismo y entonces están repitiendo idioteces que ya pasaron de moda y que los resultados pues no han sido buenos, pero ante eso no se puede porque la gente no sabe de historia, nada, nada. Y las historias que se cuentan son muy blanco y negro, horrorosas, por eso el Miguel Zunzunegui, últimamente tiene mucha visibilidad porque sabe expresar que así no es, pero al mismo tiempo no se pone, vamos a decir, a pelear con el sistema ni tampoco con nadie que piense como piense. Presenta los hechos, lo hace de una manera agradable, pero se desmitiza todo eso de que los malos y los buenos y esto y aquello. Sí. Em, Ahora que decías que la única forma de esto es acabar con una revolución, porque pues así lo marca la historia, no es que ni tú ni yo lo estemos promoviendo, digo simplemente de la cultura general. ¿Tú ves a la gente enojada a tal grado o todavía ves como que No, falta? no, no, no. La gente está muy contenta. Uf, Bueno, sí, pues, es increíble. La gente está contenta. no puede ser. Bueno, haz lo que tú gustes, suicídate o niégate, pero el poder de la negación es infinito. La gente está contenta. La gente va a votar otra vez por ellos. Bueno, ya no importa porque como ya destruyeron todos los organismos de la democracia, que también esa señora, quién sabe quién era, me decía un ignorante allá de mi pueblo, un presidente un ignorante, y esa señora quién es, bueno, se acabó la democracia. Entonces, ¿qué sigue? Por lo pronto un desorden así como suavecito, soft, pero va a venir un desorden muy grande cuando les falte el dinero, porque les va a faltar, han gastado de una manera derrochativa que no se puede sostener. Y además, para acabarla, Estados Unidos nos ha declarado a los grupitos que tenemos, progobiernistas, terroristas. Entonces, ¿de dónde sacamos vamos a decir, una esperanza de los ricos, Sí, de los políticos, del ejército?
de los maestros y aún de la iglesia. La iglesia, no sé si tú la ves, pero es igualita, está contentísima con todo lo que está sucediendo. De vez en cuando se quejan de esto y de aquello. Han asesinado un montón de sacerdotes y están contentos los obispos. Mm. Bueno, admírate, mira, aquí en el 85 mataron al padre Miguel Ochoa por esas cosas del narco. Luego en el 92 por ahí mataron a un padre Abelardo Espinosa. El padre Ochoa fue en, en Pinzándaro y el padre Abelardo en el Aguaje. Mi antecesor, bueno, más bien el que estuvo después de mí en San José de Chila, lo asesinaron también porque no quiso hacer un bautismo al gusto de algunas personas. Por lo menos hay 3 sacerdotes que han asesinado por ese contexto. Y en otros lugares también, pero eso se olvida. También por los mexicanos, quién sabe cómo somos. Sí, ahorita mencionabas que la gente vota por Morena. Bueno, este canal de YouTube se llama Conteo Ciudadano porque sabrás que nosotros juntamos más o menos 200 ciudadanos y durante un mes contamos 17,000 sábanas y los resultados que obtuvimos es que perdió Morena, o sea, la oposición ganó con un 51 y Morena perdió con un 37. Eso, cuando hemos aislado las comunidades, pues, o aislamos las zonas marginadas de las ciudades, nos vuelve a dar que ganó la oposición, aunque con menor porcentaje. Claramente en las comunidades votan más por Morena que por la oposición, pero aún así perdió Morena. Si yo al decirte esto, ¿te suena o crees que no? ¿Crees que definitivamente se votó a favor de Morena? No es que la gente haya votado a favor de Morena, aquí votaron por quienes los obligaron los delincuentes. Me consta, no estoy hablando de memoria. Allí en el última parroquia que estuve, ahí pues en las Lomas, Jalisco, como no hay comunicación, vamos a decir, ordinaria, no hay camiones, no hay taxis, casi no hay nada, todo particular y en raites. Entonces, cuando era la votación, bueno, primero no hicieron, no dejaron hacer votación en el ranchillo ese donde yo estaba y en los de abajo. Pero para votar por el municipio, mandaban camiones para llevarse a todos los ancianos para que fueran a votar. Y los demás ¿Qué? pues, no íbamos a votar porque no había casillas donde votar y a ir hasta el municipio eran como 3 horas y no, ¿quién iba a ir? Sí. Esta pues, tipo de declaración que haces, padre, al decir que la gente está contenta, aun cuando durante esta hora me has relatado em, pues que les cobran derecho de piso, que los extorsionan. Hemos hablado de la Santa Muerte, hemos hablado de narcosectas. ¿Cómo, o sea, cómo puedes decir o cómo nos haces entender que aún con todo esto la gente está contenta? O sea, nos lleva a un masoquismo. Pues nos lleva a un realismo terrible, pero también voy a retomar tu tema, pues, de que ganó la oposición y perdió Morena, pero es que también, mira, estamos en un crisol. Todo lo pasado desde Calderón y todo lo que dice, que muchas cosas son ciertas, crearon un resentimiento social y ese resentimiento social se agrandó por, por López Obrador desde que empezó sus campañas, hace pues ya 20 años o 20. Y él supo captar ese resentimiento y por eso destruyó
al aeropuerto ese de Texcoco y este y aquello, y entonces el Tren Maya y esas aquellas cosas. Es decir, destruyó la economía del país con tal de ganar o de representar ese descontento, ese rencor y agrandarlo de lo europeo contra lo mexicano. Por eso esa destrucción de los monumentos antiguos y el cambio de que ya no es el árbol de la noche triste, sino el año de la alegría, el árbol de la alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Han querido cambiar la historia de México y lo han logrado y ahora lo tienen con esos libros de la nueva escuela. Quizá eso no nos hemos fijado, que fuera, y como todos son priistas y panistas los que están pues con López Obrador y perredistas, pues ellos son como los que se aprovechan de todo el resentimiento social y ellos ahora viven como príncipes y como reyes, igualito que todas las élites de los países comunistas. Claro. Pero ahora también, ¿a quién vamos? Te pongo el caso. Mira, Xochitl no estaba preparada para ser candidata para la presidencia de la República. Una señora muy buena, pero luego, ¿quién es que aquí también te diré que la mayoría de los mexicanos nos doblamos por la familia, por lo que tú quieras, pero nos doblamos? Los héroes han sido muy pocos, como Hidalgo que dijo, yo no voy a durar mucho en esta lucha, como Morelos que también dijo, yo voy a luchar y voy a perder. Y luego también está como un culto a los perdedores. Esos son los héroes, no los ganadores, los perdedores. Y luego está un resentimiento contra los criollos. Quitemos a Iturbide y pongamos a Guerrero o a Guadalupe Victoria. Y así hemos venido en una lucha horrorosa entre unos y otros, los centralistas, los federalistas, los tradicionalistas, los liberales, y ahora solo son los delincuentes, los corruptos y toda la demás sociedad ya disminuida, la universidad, la iglesia, toda la educación y los sindicatos y todo está echado a perder en el sentido de que, bueno, si tú dices que no está uno conforme, pues uno protesta, ¿no? Bueno, yo que estoy en ese canalito, Sí. pero si, ¿sabes cuántos sacerdotes de aquí tienen un canalito? Primero, ¿Nadie? no, pues les da miedo. Y en segundo lugar, pues es un compromiso de estar preparando temas todos los días, porque pues Sí, habla uno las mismas tonterías, ¿verdad? sí. Fíjate, acabas de decir que los perdedores son los héroes, cuando en otras culturas los ganadores Son son los los héroes. ganadores y además se reconocen aunque sean de otra raza, de otro pueblo. Sí, sí. Sí. Sí, bueno, el expresidente, pues se presenta ante el pueblo como una gran víctima, como un gran perdedor, y lo convierte en héroe, pero es perdedor de su historia personal, de su infelicidad, del abuso que ha de haber recibido de niño y que lo acabó convirtiendo en una persona demoníaca y tirana, Psicópata psicópata, y sociópata, sociópata. es decir, enfermo de sus emociones y de su alma, vamos a decir, y enfermo de sus relaciones sociales destructivas. Solo sabe relacionarse destruyendo. Y lo malo es que a los que dejó a la cabeza, ¿no? Las cabezas de este partido, que no es un Son partido, padecen el mismo mal mal. espiritual, Sí, la pues misma, sí, 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 sí. son sus discípulos. Hasta la señorita Chávez, esta Bueno, senadora, qué no, barbaridad. esa es, bueno, señorita, quién sabe. Tú eres muy amable. Bueno, está bien. Sí, La senadora sí, Andrea Chávez,
es el ejemplo patente de la vulgaridad, del cinismo, de la sinvergüenzada, de usar su belleza y todo lo demás y su prepotencia y su falsedad para humillar a todos y querer ganar. Es un alma destruida usando sus encantos para destruir al mundo. O sea, es también la eterna víctima que ansía poder y dinero, pero yo la veo sumamente peligrosa, padre. Yo No, creo no, que por eso hasta la corcholata le está poniendo límites, ¿o cómo ves? no, ya la van, es que ella ya se sobrepasó, pues. Primero por el apoyo de la jirafa enamorada, te la dan Sí, a gusto, y allí está, y además eso de que va con Azucena Oresti y allí se pelea con con Kenia. con Kenia y pues ya se descaró totalmente. Sí. Pues muy bien, padre, pues ya nos pasamos de la hora. No, pero Pues, pues tú le recortas lo que tú gustes. pues hemos llegado al fondo al meollo del tema, ¿no? Siento que empezamos en la superficie y fuimos bajando hasta llegar a la idiosincrasia, pues no sé si sea idiosincrasia, hasta llegar pues a la victimización y a la cultura, a la cultura del mal, a la cultura de la víctima, a la incultura, pues no nos deja un panorama muy bueno como sociedad o como país o como cultura, pero es lo que tenemos y con eso pues tenemos que hacer lo que podamos para tratar de recuperar el camino que mal que bien, pues ahí andábamos, ¿no? No por nada nos convertimos en una potencia mundial y había empresas y trabajo y de pronto llegó este mal extranjero impuesto a través de un psicópata y pues no nos podemos recuperar de ahí todavía. Pero el problema no es que llegó el psicópata, sino que fue recibido con bombo y platillo y coronado como una víctima emperador, un emperador víctima. Y allí es donde estamos estancados ahorita. Sí, ahí es donde ves claramente los dos países, las dos culturas, la cultura descendiente de los europeos, que pues más bien premia al ganador y la cultura Indígena. colombina que pues desafortunadamente tiene ese gran defecto, pues. Sí, pues sí, sí, ni quien lo dude. Por Sí, eso, pues en los juegos de pelota no sacrificaban al perdedor, sino al ganador. sacrificaban al ganador, eso yo no lo sabía. Pues creo que lo leí por ahí. Sí, le cortaban la cabeza, pero yo Sí, pensé por que era eso, pero perdedor. no sé, pues, pero es que estamos al revés. Ah, qué barbaridad. Pues qué barbaridad. Pues mira, me da mucho gusto haber platicado contigo. Igualmente, igualmente, padre José Segura, pues ojalá y repitamos otra entrevista más adelante. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, me pongo José Segura porque tuve que cambiar. Soy el padre, pues, José Luis Segura Barragán, pero me pongo José Segura y todos ya saben que soy el padre José Luis Segura Barragán. De todas maneras es la misma. Muy bien, padre José Luis, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. ¿Cómo no? Me da mucho gusto que me hayas hablado, platicado, porque entonces uno tiene ya referentes de que pensamos lo mismo. Sí, y Y hay que hacer queremos lo equipo. mismo. Sí, queremos lo mismo. Así es, así es. Pues gracias, buenas tardes. Buenas tardes, y ahí me saludas a Pedro, ¿se llama? Sí, a Pedro Ferriz. Ujú. Sí, claro que sí, cómo no. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. Sí.